gusto saludarles una vez más. Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a este encuentro de tú a tú. Hoy tenemos aquí muy cerquita y vamos a saber todo de ella, de una mujer potosina dedicada al cine. Sabemos que, bueno, existió la época dorada del cine, ¿verdad? Y luego el cine experimental, hay otra época del cine mexicano muy bueno, de los 90s, que hubo algunas películas que marcaron la historia del cine mexicano. Y en las últimas 2 décadas, después del 2000, pues empezaron en el interior del país a proliferar estos cineastas emergentes, haciendo un cine diferente. En San Luis Potosí, bueno, pues esto no quedó aislado, estuvo también dentro de la escena cinematográfica. Y una de estas creadoras, de estas artistas del cine, es nuestra invitada. Ella estuvo nominada a un Ariel. Es decir, que en este camino del cine, pues alcanzó una gran importancia, y hoy pues tenemos la suerte de conocer a Olivia Portillo. Maestra, ¿cómo estás? Bienvenida de tú a tú. Muchas gracias, Mireya, pues muy contenta de estar aquí platicando un momentito con la audiencia, ¿no? Sobre este pequeño episodio, como lo comentas, del cine local, ¿no? Y nacional también. Pues un pequeño episodio que da, pues para mucho, ahorita lo van a ver. Olivia es comunicóloga, egresada de la Universidad de San Luis Potosí. Eres potosina. Sí. Y luego me decías que en algún momento te fuiste a la Ciudad de México. ¿Cómo fue esto? ¿Terminas comunicación y qué pasa contigo y el cine? Pues fíjate que nomás me prendía más, porque resulta que me gustaba la cuestión del cine. Yo lo recuerdo así cuando hago como recapitulación de, pues, desde cuándo a mí me gusta esto. Realmente desde niña, o sea, desde con los primeros juguetes, el Viewmaster, no sé si te acuerdes que había como esta, claro. ¿no? Individual, que ibas pasando las laminitas de un cuentito, con unas diapositivas, ¿no? Entonces realmente desde ahí la imagen me fascinó mucho, me enganchaba mucho. Pero cae a mis manos una cámara de retratar profesional ya hasta que estoy en la carrera de comunicación, y a partir de ahí no la solté. A partir de ahí era mágico toda la cuestión física que ocurría todavía con la película, el tocar físico, me refiero como al tocar la película, el revelado, los químicos, el olor en el cuarto oscuro de esos químicos, era como una magia completamente, hay algo alquímico, ¿no? Entonces fue muy lindo todo ese momento en la Facultad de Comunicación, que yo ya venía, desde la secundaria me encantaba así, de que si había que montar una obra de teatro, pues ya estaba ahí montándola, que si en la prepa tuvimos cineclub, ahí fue donde empecé a ver más directores, me aprendí el nombre de los directores, yo me fijaba en los créditos de todos los que habían hecho la película ya desde la prepa. Y yo desde ahí ya me quería ir de San Luis, ¿no? Yo ya tenía ganas de correr desde la prepa y ya decía, ¿dónde se estudia esto? ¿No? ¿A dónde hay que ir para comer de esto? ¿No? Y entonces todavía era muy pequeñita, hice una prepa de 2 años, porque en ese entonces lo común eran pues preparatorias de 2 años. Y entonces, pues ya así como que mis papás me dicen, no eres mayor de edad ni nada, está complicado, nos da miedo la Ciudad de México, ¿no? Te estoy hablando así de... ¿Qué año? Del 95, ¿no? Un periodo así, que me decían, no, espérate tantito. ¿Tú tenías 20 y tantos años? Sí, 17, no era mayor 17. De edad, no era mayor de edad, y todavía, pues yo ya tenía clara mi vocación, pero pues todavía como que pensaban que no lo iba a hacer yo sola en una gran ciudad. Además no teníamos familiares en esa ciudad como para que te manden así de que con la tía o con alguien, ¿no? Entonces no había nadie así con quien poder irse como ahí a refugiar mientras estudiabas. Y entonces me dicen, no, elígete algo aquí. Y entonces de todas las opciones que veía en ese entonces, no estaba tan desarrollada la universidad privada, o sea, era la opción de la universidad pública. Y en ese entonces pues veía así como que un poquito el área social y decía, pues es que no sé, psicología, y luego mis compañeros me decían, no, derecho, como que eso también te va bien. Yo digo, pues sí está padre, pero ¿y la onda del arte? Como que es lo que más me acerca al arte. Y entonces ahí había una materia de apreciación cinematográfica en el último semestre, y dije, pues aunque me tenga que echar toda la carrera para ver el último semestre, esperando esa materia para tener así el dulcecito, el postre, que dije, pues aunque sea hasta el final voy a ver cine, ¿no? Pero tomé con mucho gusto la carrera, y la verdad esa carrera me fue forjando para un montón de cosas que ya fui cayendo después en mi perfil cinematográfico, gracias a la base de la comunicación. Pues vimos cosas de periodismo que me encantaron,
vi todo el rollo radiofónico, que es un universo maravilloso. Nos tocó hacer radionovela, todavía en formato de radionovela, que para los jovencitos, si hay alguno por ahí que esté escuchando el programa, pues lo más parecido es el podcast, ¿no? Ahorita, pero era muy divertido, ¿no? Se creció con mucha libertad. La verdad, nosotros llegamos a una escuela pues donde nos dejaban hacer un montón de cosas, éramos como niños ahí jugando, ¿no? Claro, tienes tus profesores que ahí te dan como un acompañamiento, pero sí sentí el cambio de la prepa a una universidad, sobre todo pública, donde pues como que ahí el alumno parece que tiene más el pulso, ¿no? O el ritmo de, pues si se quiere clavar, se clava, y el que quiera tomárselo más relajado se relaja, y así, ¿no? Entonces, pues yo seguía alimentándome de un montón de cosas en la Facultad de Comunicación, y por fin tuve mi materia de apreciación cinematográfica. Se llegó el día. Se llegó el día, y por ahí tuve la fortuna también, casi al final de la carrera, de que llegó un personaje que a lo mejor aquí en San Luis Potosí también quieren mucho y estiman, que es Toño Meave, y le tengo mucho cariño, le mando un saludote a mi querido Toño Meave, porque él venía prendidísimo de estarse titulando del Centro de Capacitación Cinematográfica de la Ciudad de México. Muchos hicimos la escuela, ahora ya Facultad de Ciencias de la Comunicación, y luego eso fue plataforma para que entráramos escuelas de cine. Pero hasta ese entonces solo habían entrado hombres. Ahora sí que me tocó ser la primera mujer egresada de la Facultad de Comunicación que entrara a tener una formación de cine en la Ciudad de México. En la Escuela de Comunicación, en el nivel licenciatura, hay una parte en donde los alumnos tienen que hacer pues un poquito de, pues a lo mejor no cine, pero sí un poco de documental, de cápsulas, un poquito de contar ya historias a través de la imagen. Claro. Y esta fue una fabulosa introducción. ¿Cómo Sí. te fueron esas materias? No, padrísimo. O sea, yo seguía jugando, era así como mi ludoteca, porque además me clavaba mucho en la materia. Yo buscaba, es curioso, porque ya empezaba a buscar gente por fuera que me ayudara a hacer la edición. O sea, yo estaba armando también mi equipo de trabajo, ¿no? Y incluso, pues pagaba, si había que pagar, pagaba una lana. Así, aunque fuera un pretexto la tarea, no, bueno, yo ya estaba haciendo acá la superproducción, ¿no? Pagaba por fuera para que me quedara súper linda la edición, ¿no? Eso yo creo que dio a que Olivia se graduara con honores. Sí. Porque obtuvo el título de licenciada en Ciencias de la Comunicación con honores y con fabulosas calificaciones. Ahora entendemos por qué, porque estabas, como dices, como Pues pez en el agua, sí. disfrutando muchísimo lo que hacías, interesadísima en ello. ¿Y lo que pasa? Entonces, pues llega a Toño Meave así él titulándose, estaba levantando su proyecto de tesis, que fue un documental sobre la lonja, que se llamó La Lonja, retrato de una sociedad, y Toño lo iba a filmar en 35 milímetros, y bueno, era, sí, una gran producción, ¿no? Entonces, pues Toño estaba juntando dinero y todo, pero él llegó con un ritmo de la Ciudad de México que cuando desplegaba eso en clase, yo decía, ¿qué comió, no? Yo quiero ir a donde fue Toño, ¿no? Y le preguntaba y le decía, oye, ¿dónde se estudia cine? Y me decía, pues nomás hay de dos, porque en ese momento en México, en el país, solo había de dos. Era estudiar el Centro de Capacitación Cinematográfica, que depende de Conaculta, y el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM. El famoso CUEC. El famoso CUEC. Y en ese entonces ambos tenían 4 etapas de selección de alumnos, y pues ya sabes, entraba todo el país e incluso comunidad internacional a buscar oportunidad para ser elegidos entre 15, porque solo se aceptaban 15 personas cada generación. Solo 15. Y pues ya sabes que, o sea, estábamos presentando ahí examen, pues casi 1000 personas, ¿no? Un montón de gente que tú dices, va a ser rarísimo, ¿no? Pero a mí me alimentaba mucho, me inspiraba mucho historias como la de Toño Meave, como la de otros amigos que ya egresados también de la Facultad de Comunicación, lo habían intentado y estaban. Y yo decía, pues claro, ¿qué pierdo? Lo tengo que intentar. Todos lo habían intentado varias veces, ¿no? Y me decían, tómale tiempo porque no vas a entrar a la primera, es normal. Ten paciencia. Ten paciencia, insiste. Yo dije, muy bien, yo iba muy mentalizada a eso. Pero no ocurrió luego, mire, ya fíjate que me voy un periodo, cuando yo terminé comunicación, yo ya estaba muy convencida de, claro, mis papás no me dejaron cuando salí de prepa, pero ahora sí ya me voy a México. Y también me volvieron a decir, ok, ya eres apenas mayor de edad, porque apenas cumplí los 21 años, ya me había titulado de la carrera, y como comentas, debido al promedio, pues ya ni en ese entonces ni examen había que presentar ni nada, ya prácticamente era un acto protocolario,
y pues ya te decían, pues váyase, ya está titulada, ya lo que sigue. Y yo en mi mente todo seguía muy claro, pero mis papás así como que decían, México, no, ¿por qué no intentas? Y entonces también otro profesor, Gonzalo Patiño, en ese entonces, me enseñó un documental de la Universidad de Guadalajara, que me encantó, se me hizo muy lindo. Es un documental que se llama Nierica, de Rafael Andrino, que habían hecho de una manera muy creativa. La entrevista no era sincronizada, sino que había una voz off, una narración muy reflexiva, era muy poética la imagen, sobre la comunidad huirra, ¿no? Y sobre cómo hacen como todo su ritual, todas las comunidades por donde van pasando para hacer todo como su proceso sagrado, ¿no? Y entonces dije, pues vámonos allá mientras, entonces si no va a ser la Ciudad de México, si les da miedo, pues ahí voy a hacer una escala en Guadalajara. Ok. ¿Cómo ves? Y ahí me quedo, desgraciadamente no tanto tiempo como quise, fueron nada más 6 meses, pero 6 meses bien nutridos, que ya me daban como el contexto de todo lo que se podía hacer. Y ahí conocí otro profesor que se llama Gustavo Domínguez, y nomás me volaba yo y dije, voy para la Ciudad de México más adelante. Estas influencias que son tan determinantes en la vida de las personas, cuando alguien está en búsqueda de aquello que le llena tanto, en el camino se encuentra esos mentores que son, insisto, este impulso tan importante y fundamental para llegar a la meta, como en el caso de Olivia, como muchos jóvenes. Además, en Guadalajara se sabe que desde los 70s, 80s también surgió ahí una comunidad de cineastas que empezaron a hacer, o sea, ya no era la Ciudad de México, ya era Guadalajara, y había una influencia, y lo recuerdo muy bien porque yo estudié en Guadalajara, en ese tiempo estudié actuación, y bueno, era el cine de Guadalajara, y el teatro en Guadalajara estaba en un apogeo interesantísimo experimental, que surgió haciendo muchas cosas, y de ahí salió Olivia, pero por fin del paso a la Ciudad de México, y nos va a platicar qué pasó en la Ciudad de México. Nos quedamos en que presentó el examen entre 1000 y pico de personas y que solo aceptaban 15. ¿Tuvo que esperar mucho? ¿Fue inmediato su ingreso? Quédense para que se enteren. Vamos a una pausa y ahorita regresamos. Estamos de regreso aquí en De Tú a Tú, frente a Olivia Portillo, maestra en cinematografía, en documental, principalmente especializada en cine documental. Es potosina y hace rato nos platicaba de su inquietud desde niña, claramente seducida por la imagen y por desarrollar historias a través de un lente. Y estando en Guadalajara tomando este curso, dices, bueno, pues es ahora o nunca, me voy a la Ciudad de México por fin. Nos decías que ahí para entrar, nada más que ya no supe si al CUEC o al Centro de Capacitación de Cine de Bellas Artes, ¿a cuál de los dos aplicaste? Pues a todos, porque haz de cuenta que allá te dicen, mira, como te comentaba, Toño Meave, yo le digo Toño Meave de cariño, pero es el licenciado en cinematografía Antonio Meave, justo él me decía, hay 2 opciones para estudiar cine, ¿no? Son esas 2. Ahí vete con paciencia porque hay que intentarle muchas veces, pero tú pues ahí en lo que quieres estar, ¿no? Y es curioso porque hay quien solo te dice una pequeña indicación, pero es tan concreta y específica que tú dices, ok, voy para allá, ¿no? Pero bueno, te digo, tuve esa estancia en Guadalajara, conociendo profesores, conociendo alumnos que también inspiraban mucho, sobre todo había un movimiento, como bien comentas, Guadalajara siempre con su propio sello, ¿no? Con muchas historias que contar, siempre muy competitivo, ¿no? También Guadalajara. Y en documental tenían un movimiento padrísimo, muy jovencitos, gente de mi edad, y me relacioné con la gente de la UDG, me relacioné con la gente del ITESO, que tenía un movimiento muy interesante en cine documental, los jóvenes de ahí. Y entonces yo dije, no, sí, esto del documental está padrísimo, ¿no? Yo quisiera una maestría de cine documental, porque decía, yo ya tengo una licenciatura. Entonces decía, pues sí está padre lo del cine, pero ¿cómo voy a hacer otra licenciatura? Yo ya tengo una, yo quiero una maestría. Pues era un momento en que no había, o sea, en ese entonces, principios del año 2000, no había en el país maestrías de cine documental, ¿no? Me tuve que esperar casi 20 años, ¿no? Casi como para que hubiera una, pero esperé. Entonces, haz de cuenta que pues ya dije, yo voy a aplicar a las 2, porque además el periodo de exámenes es muy similar, y no solo eso,
yo dije, yo voy a aplicar también en San Antonio de los Baños, en Cuba, porque ahí hay una carrera que es un poco más chiquita, era de 3 años. Y dije, ya hay un máster que está en Barcelona de cine documental de 1 año. Dije, sí o sí en una me he de quedar, ¿no? Y dije, a lo mejor es 1 año en Barcelona, o van a ser 3 en Cuba, o van a ser 5 en la Ciudad de México. Pero dije, bueno, claro, yo no conocía, no tenía idea de la Ciudad de México, nunca había estado, o sea, no había estado ahí para vivir. Había ido en alguna ocasión a un evento, pero no era el sabor de vivir en la Ciudad de México. Que es otra cosa. Que es otra cosa, que ni me lo imaginaba ni lo dimensionaba. Y con ese impulso de los jóvenes que no se te hace difícil nada, que tú tienes una idea súper romántica solo de lo que quieres y vas impulsado por lo que quieres, ¿no? Entonces, pues trabajé un poquito regresando de Guadalajara acá en un lugar maravilloso que es el Colegio de San Luis, el Colsan, que es pues digamos que se desprende del Colegio del México, del Colmex, donde hay un montón de investigadores, antropólogos, sociólogos, historiadores, internacionalistas trabajando. Y ahí pues también fue una oportunidad maravillosa la que me da el doctor Tomás Calvillo, que me dice, pues vas a estar en los proyectos especiales de presidencia. Eso se oye como el departamento de los hombres de negro, así como que tú dices, ¿y aquí qué se hace? Pues son los proyectos especiales de la presidencia, ¿no? Bueno, y ahí ya había tenido la invitación, como platicábamos ahorita fuera de la cámara, que decíamos cómo te van a veces también impulsando compañeras, compañeros, platicaba con las chicas también que hacen posible este programa, de cómo te van recomendando compañeros, amigas, etcétera. Entonces también Patricia Almaguer, la doctora Patricia Almaguer, que también es una chica lindísima, me dijo, aquí tenemos un programa de radio que se llama Entre Voces, hablamos de las investigaciones de los historiadores, te vas a hacer cargo de él. Entonces yo dije, bueno, sí, padrísimo, ya hice radio en la facultad, échenmelo, ¿no? Y entonces eran entrevistas a la gente que está, a los investigadores, pero luego el doctor Tomás Calvillo me dijo, pues también tú haces bien esto del documental, de la imagen, aviéntate un proyecto de documental. No, bueno, yo estaba feliz, ¿no? Estaba feliz practicando y ahí me pasó 1 año, me pasaban 2 y llega esto del Festival Internacional de Cine de La Habana, me voy enterando porque era inquieta y déjame decirte que apenas empezábamos con internet, ¿no? Como en esas épocas. Entonces me voy enterando ahí de que estaba este festival muy antiguo y entonces empiezo a organizar grupos, siendo yo todavía muy jovencilla, empiezo a organizar grupos de gente para irnos a La Habana en diciembre que se hacía el festival y nos juntábamos con otro pelotón de gente en León y nos íbamos a Cuba. Entonces yo voy allá y por eso voy, investigo de la escuela de La Habana también y digo, bueno, esa es otra posibilidad, porque era una escuela internacional de cine. Y entonces yo en todos lados dije, yo voy a aplicar, ya tenía mi programa de fechas de exámenes, pero pues pasaban los años y me decían, pues está acabando el límite de edad para intentar. ¿Hay límite de edad? Había, ahorita ya no, afortunadamente, pero había un límite que era como a los 27 años. Total que yo pasándome le entrequé bien y haciendo radio y haciendo documental, sí decía, pues aquí todo el mundo me dice que están padres las cosas que hago, pero yo no quisiera dejar de tener como la experiencia y el cobijo de profesores y de una comunidad más amplia especialista en cine, ¿no? O sea, decía yo, es algo que yo sí quisiera vivir, ¿no? Como mujer y en esa época todavía, pensando como decir, bueno, es que si me caso, pero yo quiero seguir, o sea, como siempre el lado personal, porque es cierto que está ahí todo el tema de las historias personales de vida, ¿no? Entonces también yo decía, ay, pero pues no, yo esto sí lo quiero hacer antes, ¿no? Entonces, porque luego no sé qué rollo con la onda de la vida casada, que fue muy curioso ya también toda esa parte. Pero entonces dije, no, pues sí, lo tengo que intentar. Entonces por ahí yo andaba ya como en los 25, para eso ya andaba cumpliendo 25 años y dije, pues tengo que tener 2 porque no voy a pasar a la primera. Entonces, ¿ya te habías casado? Mi pareja, voy a cumplir 25 años con mi pareja y, o sea, prácticamente nos conocemos desde la prepa, nos hicimos novios un poquito más adelante a mitad de carrera y lo comento porque ha sido así mi respaldo en toda mi carrera y así mi compañero de fórmula, él es postproductor de cine, colorista, entonces pues ahorita es miembro de mi equipo así desde siempre, ¿no? Pero en ese entonces él estuvo en el Hábitat de diseño gráfico y pues él desde ahí viene como todo su proceso de aprendizaje y pues siempre así como todo mi apoyo y el respaldo de que lejos de que fuera alguien que me detuviera, siempre ha sido una persona que me impulsa y que me dice, lánzate, voy atrás de ti, ¿no? Voy corriendo atrás de ti, si te avientas me aviento. Híjole, se agradece, ¿no? Porque no todo el mundo tiene el privilegio de contar con una pareja así y más con la inquietud
que tú traías, sí, ¿no? Y con ese deseo de hacer esas cosas. Y entonces aplico porque me dicen, pues ya, ¿no? Entonces, pues yo dije, bueno, pues voy a empezar con los preparativos de la boda, pero también con los preparativos del examen, ¿no? Entonces todo como un poquito a la par. Y entonces ya, pues empecé, el primer examen era justo el de la UNAM, y entonces, pues primera vez que entra uno en una burbuja maravillosa que es la UNAM, ciudad universitaria, ese sí es un ambiente de libertad enorme, un lugar pues justo como para ejercitar el pensamiento crítico. Bueno, para mí era así como que un paraíso también excepcional académico, ¿no? Y de diversidad, una diversidad que yo no había probado en San Luis Potosí, incluso ni en Guadalajara, una diversidad enorme, sí, por la comunidad internacional, claro, que hay en la UNAM. Entonces llegué a este lugar y lo más maravilloso es que la primera etapa del examen de cine, te sientas en una butaca de cine, en una sala de cine, y te dan tu examen de conocimientos, claro, con 100 preguntas, ¿verdad? Y entonces era el primer filtro para tumbar, pues casi un poquito menos de 1000 personas, pero para tumbar prácticamente pues más de la mitad ahí. Sí, el grueso, ¿no?, de los con estudiantes. El examen de conocimientos. Entonces a mí la verdad, platicamos ahorita también fuera de la cámara, que todo te suma, que como todo te ayuda, y yo creo que definitivamente el haber tenido la carrera previa de Ciencias de la Comunicación, más las otras experiencias, pues me hicieron como tener un vasto conocimiento sobre cine, más el interés y la curiosidad particular, ¿no?, que ya está sobre los temas. Me preparé un año, les preguntaba yo a mis amigos, bueno, ¿qué hay que leer? ¿Qué bibliografía? Algo que me recomienden. Y también el privilegio de tener amigos que ya estaban y me decían libros muy particulares, muy atinados, y dije, pues me lo bebo ese libro, ¿no? Entonces yo tenía un año ya preparándome para el examen. Y pues muy bien, empecé a pasar y quedé justo en la primera oportunidad, pasando mis 4 etapas, pero quedé en la primera opción. Entonces ya no llegué al CCC porque ya había entrado, y pues ya ni a San Antonio de los Baños ni a Barcelona. Pero me saqué el tigre en la rifa porque era el camino más largo, que era otra licenciatura, 5 añotes. Y yo dije, pero es en lo que tú quieres. ¿Qué importa, no? Y además yo decía, yo solo quiero estudiar esto, no quisiera tener que trabajar y ni chance me va a dar de trabajar, ¿no? Yo así, nivel monje, y yo quería estar solamente así dedicada al cine, ¿no? ¿Y vivir de qué? ¿Quién te mantenía? Entonces ahí entraba mi apoyo enorme, ¿no? Ahí entraba mi apoyo enorme, que le digo a mi esposo, a Rubén, le digo, pues, ¿qué crees? Y me dijo, sí, ya se pasaste seguramente, ¿no? Porque además iba conmigo, pues, acompañándome en todos los procesos. Igual le dije al doctor Tomás Calvillo, a mi jefe, que lo quiero mucho, y hasta el día de hoy somos excelentes amigos, me dijo, sí, ya se pasaste. Y le digo a mi papá, ay, pues, ¿qué crees? Que también me acompañó a algunas etapas, a la Ciudad de México, a otras me acompañó mi esposo, en fin. Bien curioso, porque ahora uno que platicando contigo ves toda tu red de apoyo, ¿no? Y yo platicaré de la parte femenina que ha entrado, porque ahorita ha sido un apoyo, y sí, muy en inicio, de figuras masculinas, todo el inicio, o sea, mis primeros mentores, toda la gente que me apoyó, mi jefe, mi papá, mi pareja, todos como acompañándome a hacer estos procesos. Pero se viene muy interesante, ¿no? Como lo que sigue ya a la hora de abordar los temas que me interesaba tratar. Pero fíjense, hasta aquí es la primera mujer de San Luis Potosí, sí, que aplica esta licenciatura en la UNAM de cine y que queda. Pasa el examen de admisión y está en ese grupo exclusivo de 25. 15 personas. De 15, cierto, habías dicho, de 15 personas. Solo 15 personas, y ahí estaba Olivia Portillo de San Luis Potosí. Y entonces, como reforzando esto que tú dices, se sacó la rifa del tigre y empezar una carrera, y en un ambiente sí fascinante, pero también competidísimo, y en una ciudad que es muy salvaje, y que venir de provincia seguramente no fue nada difícil. Ya nos platicará entonces, porque el camino es a la nominación del Ariel, porque estuvo nominada al Ariel. Ese es, digamos, el punto más importante que queremos compartirles de una figura como la que hoy tenemos aquí en nuestro programa. Vamos a hacer una pausa y les seguimos contando esta excelente historia. Sigan con nosotros.
Continuamos aquí en De Tú a Tú. Antes de seguir con esta plática muy interesante con Olivia Portillo, que hoy nos acompaña, quiero invitarles también a que conozcan Casa Muebles. Yo sé que un gran número de familias en San Luis conocen Casa Muebles y están muy satisfechas de lo que han comprado para su hogar principalmente, pero también para otros espacios. Casa Muebles es una empresa que ofrece cosas muy buenas, de mucha calidad, de diferentes formas, tamaños, colores, de precio, obviamente, y pues los invitamos a que conozcan y aprovechen lo que ofrece Casa Muebles. Tiene 4 direcciones, 2 en carretera Río Verde, a la altura del Tecnológico de San Luis está la sucursal Rivas, y luego a la altura de Avenida Cactus está la sucursal Quintas. Ya por el rumbo del periférico, en Antonio Rocha Cordero, frente al Hospital del Niño y la Mujer, ahí hay otra sucursal, la sucursal periférico, y Casa Muebles tiene una sucursal muy conocida en la Colonia Industrial Aviación, la sucursal Vasco, en Vasco de Quiroga. Gracias Casa Muebles por el patrocinio también aquí de Canal 7, que tenemos sus muebles, y pues aprovechen en esta temporada invertir en algo que vale la pena en este lugar. Bueno, pues continuamos con Olivia. Pasaste el examen de admisión. Sí. A la primera, tanto te habían asustado que tuvieras paciencia y que estaba en chino, se pudo y fuiste la primera mujer potosina. ¿Ha habido otras ya después de ti? Fíjate que a entrar al CUEC, apenas recién me platican que entró una chica que estudió, que no tengo el nombre, lo voy a investigar, y que va a estar padrísimo que luego la puedas tener por aquí platicando, una chica que viene de estudiar filosofía de la USEM, de una escuela privada, ¿no? Y entró. Apenas recién ahí, acaba de entrar. Pero tú fuiste pionera. Pero pasaron chorro mil años. Fíjate, estamos hablando de una chica que está ahorita apenas como su segunda carrera, estudiando también cine. Y yo creí, pues, que alguien más, o sea, que inmediatamente antes de que yo terminara la carrera, seguro ya venía detrás de mí la segunda, la tercera, la quinta mujer, que iba a venir de la Facultad de Comunicación, de una escuela pública, y no. Tardó un rato en suceder. Claro que ha habido muchas otras chicas que no entraron al camino de la UNAM y Ciudad de México, sino que fueron a estudiar ya también fuera de México porque su circunstancia fue distinta, o luego ya se quedaron en San Luis porque ahora en San Luis ya hay una carrera de cine, ¿no? De cine y animación digital en UNIAD, que es una universidad privada. Donde tú eres maestra. Donde yo he tenido la oportunidad, el privilegio de ser docente y de ser también coordinadora académica en algún momento, y entonces pues ahí muchas chicas ya en San Luis se pudieron quedar, ¿no? Que era también pues un sueño que, pues, ¿por qué no hubiera tenido cualquiera de no dejar su ciudad y pues de seguir aquí? Pues facilitar las cosas en el estudio, porque trasladarte a otra ciudad, además la Ciudad de México carísima, una ciudad enorme, con muchas complicaciones, hay que decirlo también, además de fascinante, pues también complicada. Y muchos jóvenes, muchas chicas, pues no cuentan ni con los recursos económicos, ni con el apoyo, ni con el valor. Cosa que tú tenías ahí que ponerte sí o sí, porque enfrentar todo eso, pues fue un gran reto. Sí, fíjate que uno envuelto como en el romanticismo del cine, en el sueño del cine, embriagado por el cine, pues no imaginé ni siquiera una posibilidad mínima de no. O sea, en mi cabeza todo era sí, claro, lo vamos a hacer, así como dicen, lo decreté, no así, dije, pues voy para allá, síganme los que me quieran seguir, yo lo voy a hacer, si no es en esta escuela va a ser en otra, si no es en este país va a ser en otro, pero claro, yo era una persona que jamás a esa edad, yo creo que se pone a pensar con qué dinero lo vas a hacer, como no pensaba en los detalles, no tienes familia, no conoces a nadie, no, pues no pensaba en eso, yo solo quería estudiar cine y digo, pues muy privilegiada, logré quedar en esta generación que entra en el año 2005 ahí al CUEC, éramos conmigo 15, pero fue una generación que la mitad eran chicos de fuera, entonces tenía compañeros de Guadalajara, otros que venían de Veracruz, de Chihuahua, de Tijuana, de Morelia. Entonces fue muy rica también como esa diversidad, la mitad eran hombres, la mitad éramos mujeres, y hasta el signo zodiacal creo que no se repetía casi que ninguno, ¿no? O sea, todos éramos distintísimos, y fue muy lindo porque nos seguimos teniendo hasta a la fecha de hoy bastante cariño, y pues uno se hermana, me encontré con una ciudad que compleja y lo demás, no todo lo que hemos mencionado,
pero que para mí fue otra familia entrañable, nos trató muy bien. Me fui yo primero, recién me acaba de casar, ¿no? Ahora sí que al examen fui hasta con las uñas todavía y el arroz en la cabeza prácticamente, y pues fui, presenté el examen, y luego uno a veces con sus inseguridades, yo decía, no, pero solo a mí se me ocurre amontonar esto, a lo mejor y si no paso el examen, debí de haber estudiado más, ¿no? Yo estaba como ahí un poco preocupada, sin embargo todo se dio muy bien, y mi esposo me alcanza 8 meses después, porque pues claro que fue como muy inmediato que me dan la respuesta, la noticia de que había quedado. Él acaba de entrar a trabajar acá también en Mexicanal, que comenzaba el proyecto de Mexicanal, ¿no? Un proyecto muy lindo que también pues fue apoyo y sustento mucho tiempo. Y entonces pues él era pues productor, editor, y pues ya me dice, bueno, ok, ya empieza tú primero, después te alcanzo, y ya, pues muy padre, fue un camino muy afortunado con gente que también, pues allá se fue tejiendo una red de apoyo de gente que iba de San Luis, que estudiaban otras cosas, pero que mis roomies eran de San Luis, ¿no? 2 hermanos lindísimos, uno estudiaba medicina, otro latinoamericano, estudios latinoamericanos, pero luego ya todos se hicieron cinéfilos conmigo en la casa, haciendo mi tarea y viendo las películas que tenía que ver para la escuela. Y pues muy padre, ahí simplemente podría decir en pocas palabras en la UNAM que se formó una familia, que son unas relaciones estrechísimas, no solo con mis 15, sino con los 15 de arriba, con los 15 de abajo, la generación de abajo, los de arriba, los de más arriba, los que ya son egresados. Tiene una trayectoria enorme en la UNAM, se te va quedando como esta filosofía también de un cine social, de un cine contestatario, de un cine crítico, de toda la maravillosa aportación que han hecho las mujeres cineastas en el país, egresadas de esa escuela, y luego también no solo eso, sino que éramos muy hermanos ya del Centro de Capacitación Cinematográfica, que era la otra escuelita, y pues ya a la hora de trabajar, pues te acoplas también con los otros, y en las fiestas también te acoplas con los otros, y entonces se va haciendo una familia muy grande, y ni se diga con los maestros, ¿no? Esto que yo tanto buscaba, el acompañamiento de gente que tuviera mucha experiencia en el camino, pues maestros y maestras lindísimos, y entonces ahí empezaban a llegar también mis primeras referencias de mujeres cineastas, y decía, ok, había tenido un acompañamiento de muchos maestros y mentores hombres, pero luego ya vas conociendo profesoras que están en el área de la producción, que son buenas sonidistas, profesoras que son buenas fotógrafas o compañeras que son muy buenas fotógrafas, artistas en todos los ámbitos, en diseño de producción, en continuidad, ni se diga, en un montón de áreas. Entonces, todo los créditos del final de cada película. Los créditos, entendí para qué servían, y entonces vas viendo toda esa colectividad y te va quedando claro, como que tú dices, bueno, sí, pues el director es el que se pasa ahí como a veces un ratito para que le den los aplausos, pero toda esa colectividad, todo ese soporte, que trabajan incansablemente a veces para hacer un cortometraje, que era lo que hacíamos en la escuela de cine, pues aprendes haciendo cortometrajes. Ya al final vienen los proyectos de ópera prima y de largometraje. Y entonces a veces uno pues sí solamente cree que son los directores o la gente que alcanzan a salir sus nombres en un cartel o en un póster. Pero ya cuando ves el trabajo invaluable del staff, del gaffer, de la gente que hace la iluminación, de la gente que prepara los alimentos para que todo el mundo esté bien atendido cuando tiene una filmación encima, y todo por contar una historia que alguien imaginó. No, es un trabajo pues increíble, divino, pero también muy colaborativo, y también de mucha terquedad, ¿no? Como cualquier labor artística en México sigue siendo. De mucha resistencia. De mucha resistencia, de mucha terquedad. Y bueno, ¿lo económico cómo estaba, Olivia? Pues en lo económico, fíjate que bien, la red de apoyo de mi esposo, que me decía, pues sí, clávate tú en la onda, ¿qué quieres hacer? Porque pues el privilegio de haber entrado en esta escuela complicada de entrar, entonces él me seguía apoyando mucho desde San Luis, pero obviamente pues una relación personal y que además va comenzando apenas como en una etapa de matrimonio, era importante estar cerca y que no hubiera la distancia, ¿no? Entonces afortunadamente tuvimos la chance de que él se viene, él también muy movido, yo apoyándome mucho en mis profesores también para encontrar esa red
donde él pudiera insertarse laboralmente, y bueno, él afortunadamente se le abrió un camino lindísimo de que él aprendió toda esta cuestión de la postproducción y se especializó después en el color, en hacer la corrección de color laboralmente, ¿no? Él empezó una trayectoria laboral muy, muy linda, muy interesante, y tiene la oportunidad de trabajar en ESPN al poco tiempo, y entonces va por el lado de esta televisora pues tan profesional, ¿no? Y conocer ahí como unas luminarias también del deporte padrísimas, y él no tenía todavía como esa experiencia, pero se va formando ahí completamente, y pues él llega a tener amigos entrañables también en su lado laboral, y a un lado de mí siendo como ese soporte. Y fíjate que en lo económico, ya por mencionarte, me empezó a ir bien con los cortometrajes que iba haciendo, y aunque eran cuestiones escolares, yo me las seguía tomando como en la Facultad de Comunicación. ¿Se vendían? Haciéndolos lo mejor posible. Fíjate que no tanto como venderse, pero entraban a festivales y te ganabas un premiecito y entraba un dinerito que era un apoyo, que yo ahí seguía como cooperando desde mi trinchera, como decir, bueno, ya gané al menos para mi próximo proyecto, ¿no? Al menos que claro. Bueno, esa sustentabilidad, digamos, que te ofrecía. El cine es muy costoso, es una cuestión también como costosa, porque hablamos de una colectividad enorme que es la que hace la película, claro, y a la que uno mínimamente, si no les vas a pagar, tienes que alimentarlos, ¿no? Para un proyecto de cortometraje. Sí, aquí es mucha gente que tal cual en sus principios es mucho amor al arte y mucho sacrificio, y conozco personas, bueno, hasta la fecha, chicos, que nada más dame para la torta y aquí me tienes haciendo todo lo posible porque están con un hambre de aprendizaje y de participación en el cine, que así se dan estos colectivos. No hemos llegado al Ariel, vamos para allá, a la nominación del Ariel, y ya tenemos que irnos a una pausa. Ahorita regresamos, estamos con Olivia Portillo, mujer cineasta potosina, nominada al Ariel en el año 2008. Ahorita regresamos. Continuamos en De Tú a Tú. Escuchar estas historias de vida creo que son muy, muy valiosas, porque es un espejo en donde podemos ver estos elementos que muchas veces nos motivan o nos hacen reflexionar en lo que hemos decidido bien o en lo que no hemos decidido tan bien. La persistencia, los valores como el deseo de alcanzar una meta, el tener claro lo que quieres, es lo que hemos visto en la historia del día de hoy. Y después la satisfacción de arriesgarlo todo por ese sueño que tienes. Y aunque esté joven, como Olivia nos decía, bueno, estás joven y crees que te vas a comer el mundo, y todo lo ves de una manera muy romántica y tal, a lo mejor pues muy peliculesca. Sí, pero la realidad es otra. Pero yo creo que no solo de joven, creo que ese sentido lo podemos tener en cualquier momento de nuestra vida. Hay quienes quizás no han encontrado a los 40, 50 años su vocación o su verdadero deseo, y nunca es tarde, nunca es tarde. Venimos a este mundo para pues para hacer lo que nos gusta y para ponerlo al servicio de los demás, y esa es la satisfacción más invaluable que tenemos los seres humanos. Entonces, este tipo de historias, insisto, nos invitan a buscar también lo mismo que el ejemplo de nuestra invitada. Empezaste a hacer documental, seguías como pez en el agua, me llama la atención, pez en el agua. Hasta ahorita lo que nos has contado, Olivia, es que siempre te habías sentido muy contenta en lo que habías decidido. Sí, claro. Entonces aquí ya había ingresos, entrabas a algunos concursos, algunos festivales, sí, y tenías ahí ya apoyos federales, porque existen estos programas federales que apoyan a los artistas. Hay quienes dicen, bueno, pues el gobierno, ¿qué hace? Hay una aportación, siempre queremos más, obviamente, pero sí hay una parte gubernamental que gracias a ello es que se han desarrollado muchas cosas a nivel artístico, como en tu caso. Sobre todo los festivales, que hay algunos pues que son iniciativas independientes, pero otros bien empujados por INCINE, como bueno, toda la cuestión del Ariel, ¿no? Como toda la maquinaria del Ariel, que pues es un incentivo enorme, no una cuestión económica, eso es un tema de decir, es la nominación más importante, es el evento más importante de cine de nuestro país, ¿no? Como los premios Goya, como los Cannes, como los Oscar, ¿no? Cada uno en su país, pero los Ariel pues es una cuestión pues que deseas, ¿no? Y que la verdad ni imaginas si vas a lograr estar o no. Entonces, como comentaba, pues yo igual
echándole todas las ganas a cada trabajo, y aunque era escolar y académico, pues lo dejaba todo, ¿no? O sea, todo lo que pudiera invertir, lo invertía, y buscaba como ser muy disciplinada en todo el proceso de preparar la carpeta, de armar el guión, de toda la cuestión de buscar a mis protagonistas para las historias. Entonces, apenas estábamos en el primer módulo de cine documental de la licenciatura, porque tiene 2 módulos, y entonces viene el tema de que estábamos haciendo yo una ficción, que era también nuestra primera ficción 1, le llamamos ahí en la escuela, y entonces yo dije, pues quiero hacerlo en el Cerro de San Pedro, ¿no? Como que mi corazoncito seguía estando acá en la cuestión de los paisajes y todo. Decía, pues yo aunque me lleve las actrices allá a Cerro de San Pedro, pero yo quiero que sea ambientado en este lugar minero y tal. Y entonces me llevo a mis actrices, estamos haciendo una ficción, y estando en el lugar se acerca la gente del pueblo y me dice, oiga, pero ¿por qué no habla de nosotros? Porque aquí están pasando cosas muy importantes. Sabe que tenemos encima a los canadienses, sabe que está habiendo aquí una historia de despojo, en fin, ¿no? Entonces, claro que eso caló hondo en mí, aunque yo estaba haciendo mi historia de ficción. Terminamos ese ejercicio, que nos fue bien, igual se mete en festivales y tal, y yo dije, a la primera que pueda tengo que hablar del tema de San Javier y del Cerro de San Pedro y toda la cuestión de esta explotación que se va a hacer con cianuro y con explosivos y tal. Y entonces, en cuanto llega un documentalista también maravilloso con una gran trayectoria, que es Carlos Mendoza, y el canal 6 de Julio y todo este documental muy contestatario, llega a impartirnos la materia, y yo así de, pues ya tengo el tema, ¿no? Yo estaba también ya que quería correr a hacer documental, y entonces me lanzo a San Luis, empiezo a hacer un poquito de investigación con la gente y tal, armamos la edición, le entra al Ariel, le ponen el foco al documental, aunque es un trabajo muy sencillo, con cámaras pequeñitas, como ahorita haría cualquier chico con su celular, ¿no? Pero en ese entonces, pues nosotros ahí traíamos nuestras cámaras de cine, todavía esa oportunidad de andar con materiales químicos y tocar la película y andar con nuestro rollo de cine. Y entonces le va muy bien en ese sentido de que tuvo el Ariel, pero a partir de ahí una corrida de festivales grande. ¿Cómo se llamó este documental? La mutilación de San Pedro según San Javier, y se encuentra en YouTube, lo puede ver cualquier persona que gusten verlo. Es un documental de 15 minutitos, y fíjate que empieza a tener, pues sin saberlo, ¿no? Sin pensarlo, entra en un nicho ambientalista, en temáticas ambientalistas, ecológicas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues empiezan a probar el mundo de los festivales y tal, y tú dices, claro, ya me vi en la siguiente, no solamente el festival por el festival mismo, sino como esta satisfacción de haber contado una historia, de haber puesto en el foco no a uno, sino a los protagonistas que estaban viviendo ese problema, y sobre todo intentando contribuir de alguna manera a que el foco estuviera puesto en la problemática. Hay veces que nos dicen, a ver, no vas a cambiar con un cortometraje ni con una película el mundo, y eso nos queda muy claro. ¿Cómo podríamos cambiarlo? Es muy complejo, pero sí cambiamos nuestro mundo, ¿no? Sin duda cambiamos nuestro mundo como realizadores, porque de un tema del que poco sabes, empiezas a empaparte, y además empiezas a tomar posicionamiento, y empiezas a decir, te empiezas a hacer un punto de vista crítico sobre algo, y entonces dices, a ver, empecé haciendo una película, pero luego ya te vas haciendo activista de los temas. Eso es algo que no puedes dejar de lado haciendo documental, porque en una ficción, como que se termina la ficción, despedimos a nuestros actores, a todo el mundo y ya. En un documental los protagonistas siguen vivos, siguen llamándose como se llaman en tu película, y siguen con unas problemáticas enormes, porque evidentemente terminamos el docu, pero la problemática de San Javier, bueno, ocupó varios módulos, espacios, años. Finalmente pues se explotó, ¿no? Se hizo un tajo a cielo abierto enorme, que ahorita ya es como una visita turística, curiosamente. Pero entonces a uno sí que le cambió la vida y la manera de ver la ecología, de ver la minería, de ver lo que pasaba, y me hizo, sí, una persona más activista del movimiento, y una persona que también hizo acompañamiento a los protagonistas después de la película, ¿no? Es como decir, bueno, sí hicimos la película, nos acercó, pero luego las causas que tú abrazas como ser humano, y que te va ampliando también tu corazón y tu conocimiento en abrazar cosas
que te parece que son fundamentales, como el derecho a la vida y el derecho a no tener una tierra contaminada. Claro, ¿no? Y además, bueno, creo que una satisfacción enorme es que sí permeó la historia. Sí. Porque hay cientos, miles, quizás millones de historias contadas en una cinta que pasan, ¿no? Y pasan, pero cuando aquella sí permea en la gente, sí lleva este mensaje, sí hay una reflexión por lo menos, como dices, bueno, no vamos a cambiar el mundo, pero ya el hecho de llegar a la reflexión, pues estás contribuyendo, como bien dices, ¿no? Hay una contribución como artista, como persona, como parte de la sociedad. Y bueno, ahí está. Ahora, creo que eres una figura muy importante para las nuevas generaciones, porque dices, bueno, eso me motivó a mí también a ser activista y a reflexionar del ambientalismo y de la ecología. Y ahora ella es maestra, Olivia es maestra en esta universidad de la que nos platicabas hace unos minutos, sí. Esta universidad dedicada a la tecnología, en donde hay carreras muy nuevas. Y seguramente eres una influencia muy directa para estos nuevos profesionales con la visión que te marcó este documental. Sí, fíjate, y con ese pensamiento crítico que una vez que sientes que fuiste útil, aunque sea en una menor proporción, porque más allá del premio, que finalmente el premio se lo lleva otra chica del Centro de Capacitación Cinematográfica, que qué padre que haya sido otra chica, ¿no? Ahorita lo pensaba y dije, ay, qué padre que se lo llevó otra chava, pues a mí me gustó como ir en mi línea del pensamiento crítico, de hablar de algo que era importante para mi estado, y seguí por ese lado, seguí tocando historias de San Luis Potosí, terminada la carrera. Hay posibilidad más adelante de estudiar la maestría por primera vez, ahora sí llegaba la maestría de cine documental, obviamente la tomé, entré en la primera generación de la maestría de cine documental, y obviamente ahí dije, ok, aquí viene un episodio en el que fui cerrando mi estancia en la Ciudad de México, y dije, bueno, luego hablo de temas que son muy densos, voy a hablar de algo más relajado como el baile urbano, y entonces hablé de temáticas de bailarines urbanos, y dije, ese va a ser mi homenaje a la Ciudad de México, y el último documental que hice en Ciudad de México pues fue de brindarle como un homenaje a esta ciudad que me parecía alegre, fiestera, intensa, que no dormía, que es las 24 horas, y luego viene el episodio donde vuelvo a San Luis Potosí, y ahí surge como esta parte de dar todo un montón de cosas que traía, que quería compartir con más gente, y que entonces gracias ya a una red de festivales que ya había empezado a surgir en San Luis Potosí, festivales de cine, pues hay pequeños talleres, y luego caemos en esta carrera que ya había surgido muy nueva en San Luis Potosí de manera privada, pero luego la Facultad de Comunicación seguía con el vínculo de que yo soy egresada de ahí, y entonces también me dijeron, oye, date unos talleres acá, da clase, y entonces siempre he tenido como esta cuestión de hacer redes por diferentes lados, seguí trabajando con investigadores otra vez del Colsan, dije, yo me acuerdo que ahí tengo buenos amigos, y entonces me invitan a hacer cuestiones de género, ¿no? También en el Colsan, y entonces viene toda esta cuestión ya de temas tan fuertes como el feminicidio y etcétera. ¿Y sigues filmando en torno a estos temas? Correcto, sí, sigo ahí porque obviamente esta parte activista ahora volcada a las cuestiones de violencia sobre el género, es que son los temas que ahí me prendió completamente. Estamos a punto de terminar, Olivia. Para despedirnos, las personas interesadas en ver tus documentales, ¿en dónde están? Pues mira, prácticamente por redes sociales o buscarlos en internet. Si pones mi nombre, te van a aparecer varias ligas. Si tú pones en internet Olivia Portillo o Olivia Portillo Rangel, te va a aparecer el IMDb, te van a aparecer por ahí varias ligas de este documental. Les recomiendo este último que trata el feminicidio de Carla Póntigo, que se llama Justicia para Carla Póntigo. Es un documental muy fuerte que está cerca de los 60 minutos. Y ahorita sigo trabajando como cuestiones de mujeres también, que me interesan mucho porque hay mucho que decir, y pues ahora sigo desde San Luis para el mundo, porque creo que he mantenido todas las conexiones también con Ciudad de México, y ya en un camino de ida y vuelta donde los temas de San Luis Potosí están ahí en el foco. Muchísimas gracias por haber venido, Olivia. A ti, Mireya. Gracias por contarnos tu historia tan interesante, un ejemplo definitivamente para muchos jóvenes que están buscando ese sueño. Eres un ejemplo a seguir, una inspiración. Eres maestra, está aquí en San Luis, pueden tener contacto con ella. Ahora las redes sociales nos acercan tanto y ahora más. Y ver tu obra, ¿no? Ver el porqué de toda tu historia de vida. Ojalá que sigas filmando mucho,
Gracias por haber venido de tú a tú. Gracias, Mireya, gracias a todos. Ojalá que no nos hayamos aburrido mucho ahí con tanto detalle. No, para nada, Gracias a todos. Gracias. Sigan entonces a Olivia Portillo Rangel. Así llegamos al final del encuentro del día de hoy. Gracias a la producción que hace posible el programa. A usted, muchas gracias, que nos permitió acompañarle esta hora. Nos vemos en la próxima, ¿sí? Gracias.